Bien, a todos, departamento de psicología, los docentes, egresados de pregrado, también los estudiantes de primer año, de segundo año, y también a los estudiantes articulados. Que están para bueno, como de costumbre, iniciamos un nuevo año académico con un tema de relevancia para ejercer nuestro estudiantes. Por ello que hoy hablaremos de investigación clínica en esta área, cual quienes estamos aquí somos conscientes de que la evidencia científica es clave para generar cambios positivos. Por ello es nuestro interés que ese conocimiento llegue cada vez más parte de las infancias y las adolescencias, como también de intervenciones en el área que contribuyen justamente a un sistema de carácter social que tiene que desarrollar su grado. Antes de presentar a quienes partirá la clase magistral, quiero invitarlos a aprovechar esta instancia para compartir experiencias, generar preguntas, y enriquecer el diálogo para iniciar con el derecho y los gramos académicos. Para la presentación de Javier vamos a dar un tiempo para preguntas de parte del canal. O también recordar un programa que se inicia en el año 2014 con su primera generación, ¿verdad? Recientemente obtuvo una acreditación por 3 años con la Comisión Nacional de Acreditación CNA de diciembre del año 2025, diciembre del año 2022 hasta diciembre del año 2022. Solo que se constituye en un programa en términos de poder garantizar la calidad del programa, como también puedan llegar a verse. Bueno, procedemos entonces a presentar a Javier Morales, doctor en psicoterapia de la Universidad de Chile y la Pontificia Católica de Chile, magíster en psicología de la adolescencia, mención en psicología clínica de la Universidad de Chile. Está formado en terapia basada en la mentalización de la familia en el Centro Ana Freud de Londres. Actualmente es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, y presenta la ponencia de la investigación clínica en el área de la experiencia desde el marco del Bien, muchas gracias por estar. Voy a iniciar. ¿Interpretar algo acá? Sí. ¿Veis? Las partes de la invitación para que puedan estar acá, que es algo importante para el programa. A todo esto me parece un lujo. Estaba conversando con hace un rato. La posibilidad de articular entre el disciplinario programa que va a ser montar. No sé cuántos programas van a hacer eso. Realmente, cuando yo he presentado algo, sí, ahí sí. He presentado algo, generalmente el público son psicólogos y psicólogas. Entonces, realmente he trabajado con psicólogos y psicólogas, entonces me llama la atención también el poder estar con un público que habla de esto, o sea, que vamos a hablar de estos temas y hacia donde yo creo que tiene que llegar. Mucho conocimiento en psicología se queda como entre los psicólogos y psicólogas, y desarrollamos conceptos que son muy complejos, ¿no? Hablamos mucho de ellos y no le llega a la gente. Y entonces eso me parece que es problemático, y lo mismo pasa con la investigación. Hacemos investigación que muchas veces queda entre los investigadores. Entonces, y es para la gente. O sea, la investigación tiene
como objetivo poder solucionar problemas. Es una estrategia que uno sigue como para, siguiendo un método, ¿no es cierto?, que uno desarrolla y aprende, puede responder preguntas. Y preguntas que impactan en la calidad de vida de las personas. Y esas cosas no tienden a pasar. Eso es una de las cosas que me llaman la atención. Entonces, qué rico poder contarles y tener que hacer el esfuerzo, porque eso es lo que hemos pedido que hagan, de que todos estos conceptos que de repente aparecen, que los guardamos los psicólogos y todos estos resultados de investigación, no queden solamente para nosotros, sino que los podamos compartir con otras personas que además están trabajando en lo mismo. Realmente, a las personas no sé si hacen mucha distinción entre si su bienestar estuvo finalmente por que había alguien que estaba en cierta área, sino más bien porque había profesionales, ¿no es cierto?, que tuvieron que responder a sus necesidades. Así que bueno, trataremos de avanzar en ese desafío. Lo primero que quería hacer, un poco para contar lo que voy a conversar hoy día, es traer un ejemplo. Yo entiendo que en el programa también de Magíster que ustedes están cursando, que comienzan a cursar o que ya están cursando, tienen que desarrollar alguna acción interventiva, preventiva, ¿cierto? Bueno, durante la pandemia, yo creo que todos nos pusimos creativos, porque tuvimos que hacerlo. Yo recuerdo gente que trabajaba en los programas de reparación de maltrato severo, ¿cierto?, con situaciones de abuso sexual, en donde tenían que estar detrás de una pantalla viendo cómo intervenimos situaciones que son tan complejas y sin poder estar en el contexto, por ejemplo. Y así nos tuvimos que ir adaptando a muchas cosas. Bueno, y en ese contexto es que nos ponemos creativos con un equipo de investigación. Marcia Olaver, investigadora de la Universidad Católica, es que nos invita en el fondo a que pensemos en cómo podemos traer estos conceptos de la mentalización, que es de lo que les voy a hablar hoy día. Ya les voy a explicar con más detalle un poco de qué se trata. Y sin hacerle clase a nadie, en el fondo, podemos aterrizar la evidencia científica que hay en esta línea, transformarlo en esto en un material práctico, de pronta lectura, y que pueda ser implementado lo antes posible por profesores y profesoras, ¿sí? Y que esté sustentado sobre evidencia. O sea, no es que les vamos a dar un set de actividades, sino que las vamos a organizar de acuerdo a un marco teórico coherente. Y ese fue el desafío. Postulamos un proyecto, afortunadamente lo publicamos, y ahí tuve la posibilidad, probablemente como viene no sé si esto está en disciplina, no sé cuál es el concepto, porque acá aparecieron equipos audiovisuales. Entonces estuvimos trabajando con diseñadores, gráficos, personas que trabajaban, descubrir storytelling, esta cosa de que yo no sabía que lo que se dibuja, o al menos a nivel web, luego tú le das movimiento, y hay un experto que le da movimiento a la caricatura en el fondo. Y cómo eso además se mueve y se organiza de tal forma que esto sea comprensible para un grupo y se abre. O sea, fue súper interesante el desafío. Yo creo que vamos a dedicar a la videoanimación. Bueno, y diseñamos esto, se los cuento porque lo pueden encontrar. Esto está descargable, es material que está gratuito, y que refiere a una animación de un momento de pandemia que todos conocimos, ¿sí? Es una familia que está tomando desayuno y tienen que conectarse a la teleclase, en el fondo, y todo el estrés que está asociado a eso, y que los niños, que está con sueño, y al otro lado de la pantalla tenemos una profesora que prepara la clase y no sabe si la están mirando los niños. Toda esa situación que no solamente se queda en la pandemia, lo que nosotros pensamos es que ese tipo de situaciones son para siempre, ¿sí? Porque en el fondo el estrés, ¿sí? Es una situación que la vamos a vivir con o sin pandemia, que la pandemia la vivimos de cierta forma y seguramente de manera incrementada, pero es una experiencia que hemos vivido, que seguiremos viendo, ¿no? Y acá lo que hicimos entonces concretamente fue desarrollar un set de actividades. Es un video, no puede ver la videoanimación, pero luego nosotros invitamos a los profesores y profesoras a que desarrollen un set de actividades con los niños para poder ir abordando temas que están ligados a la mentalización, ¿sí? Teorizamos un poco en este material, pero creemos que tiene que ser autoexplicativo. Entonces la idea es que cualquier persona pueda acercarse, leerlo, entenderlo y poder implementar este taller. ¿Y qué es lo que nos empezó a pasar? Es que aparecieron los psicólogos, la psicóloga, y nos dijeron, oye, yo me lo llevo a la consulta, entonces estoy aplicando el mentalizar en la consulta. Y empezamos a tener otras experiencias de otras personas que lo llevaron en otros contextos. Nosotros estábamos en el colegio, y sí, hay harta gente que lo utilizó en el colegio, pero nos dimos cuenta que esto además era para
muchos de los contextos, y afortunadamente no lo escribimos para psicólogos, sino que esto era material para todos. No hemos evaluado la efectividad de esto, que no era nuestra intención, pero hacer una intervención de este tipo, uno también se pudiera preguntar, ¿esto sirve? ¿Sí? Y cuando digo que sirve, no solamente le pongo un número, ¿no? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estoy ahora? Sino más bien cuando uno se hace preguntas de investigación en el área de la implementación, en el fondo, uno también se pregunta cómo lo vamos a implementar, para quiénes lo vamos a implementar, en qué contexto esto tiene sentido ser implementado, en qué contextos no es recomendable hacerlo, qué condiciones, etc. ¿Sí? Son una serie de preguntas que seguramente ustedes también se tienen que estar haciendo cuando están pensando en sus proyectos, y yo descubrí luego que había como una ciencia de la implementación. ¿Sí? O sea, esto que hacen ustedes, en el fondo, en estos trabajos finales, corresponde a algo que en muchos lados se hace y que uno tenía idea que tenía tanto desarrollo eso también. Así que cosas que fui aprendiendo. Les quería traer un ejemplo, porque para contarles un poco algún trabajo como en la línea de la intervención que nos estuvo leyendo, nos estuvo estudiando mucho para poder concretar ciertos conceptos y poder aterrizarlos a lo que se ha utilizado, ¿cierto? Por las personas. Esta videoanimación. Vamos con la presentación entonces. Bueno, yo les voy a contar hoy día sobre el concepto de mentalizar, de la mentalización. Entiendo que muchas personas pueden estar relacionadas con esto y seguramente ya lo están usando como concepto. La persona está mentalizando. Yo hace años me acuerdo, le pasó 2003, puede ser, 2004, con la resiliencia. No sabía que era la resiliencia y luego vi que mucha gente empezaba a usar el concepto de resiliencia y luego voy a una librería, ¿no es cierto? Hay un estante de libros de resiliencia. Y entonces, como el 2011, conocí por primera vez el concepto de mentalización, que ya lleva un rato siendo utilizado, y yo dije esto, como que yo nomás lo conozco. Y me di cuenta que había muchas otras personas que también estaban en eso, y al día de hoy es extremadamente común, sobre todo en el área de psicología, la intervención infanto-juvenil. El concepto de mentalizar es un verbo que yo creo que se usa de manera súper cotidiana. También les quiero contar por qué, por cuál es la utilidad que tiene y por qué ha tenido tanto impacto en la intervención infanto-juvenil. ¿Sí? Esto conecta originalmente con la teoría del apego, que no me voy a detener en eso, pero sí quiero hacer un mapa para contarles desde dónde estoy como parado cuando estoy conversando ahora. El apego, ¿cierto? Es un sistema que está orientado, nos permite, ¿cierto? Buscar seguridad a través de la búsqueda de protección, cuando se activa el estrés. ¿Sí? Por otro lado, y esto yo hace algún tiempo no lo sabía, pero me sirvió hacer este mapa, porque en la intervención me parece que me ayudó a hacer el sentido también de la práctica clínica. Hay otro sistema, y cuando hablo de un sistema, además estoy hablando de este sistema organiza la conducta, ¿sí? Le da sentido a la conducta, uno por algo responde de esta forma, y además siempre hay un correlato neurobiológico que hay detrás de eso. Por ejemplo, el sistema de cuidados, es otro sistema que podríamos tener acá, hay otra historia, ¿cierto? Que tiene que ver con la oxitocina. Y además está el de intersubjetividad, que es del que yo les voy a hablar hoy día, que está súper conectado con el apego. Ser humano es muy difícil, ¿sí? Muy complejo. La interacción social es muy compleja. Necesitamos, y hemos ido desarrollando sistemas para comprender la comunicación humana, comprender las metáforas, comprender cuando alguien me dice algo, pero en realidad me está diciendo otra cosa, ¿sí? Comprender el chiste, comprender la intención de las personas. En la medida en que yo tengo dificultades para comprender la intencionalidad de las acciones de otras personas, ¿sí? Estoy en desventaja evolutiva, ¿sí? Y la adaptación se hace mucho más difícil. Por lo tanto, naturalmente nosotros, con la historia, hemos ido desarrollando este sistema de comunicación, que ahora no se activa por el temor, por el estrés, sino que se activa más bien por el deseo innato que tenemos de compartir y de cooperar, de compartir nuestra experiencia. El tema de la cooperación luego lo voy a retomar, pero es súper importante. Es un sistema que nos permite estar y conectarnos con otras personas. Tomaseno, seguramente se los nombro y luego lo pueden googlear si es que no lo han revisado,
es un autor que ha investigado mucho sobre esta cosa de la cooperación y ha visto cómo los niños naturalmente tienden a, ¿dónde quieres? Por eso lo digo, si a YouTube y van a encontrar cómo es como un científico como torpe, está como que no puede hacer algo, y los niños, él te muestra cómo los niños naturalmente te ayudan. Niños, es como que vienen, esta idea de que los niños vienen buenos, ¿sí? Con este sentido de cooperación, este lo demuestra. Y esto lo ve no solamente en los niños, en los animales. Pareciera ser que los animales que tienen sistemas sociales un poco más complejos recurren siempre a la cooperación. Bueno, y eso está ligado a este tipo de sistemas, como el que yo les voy a hablar. Es donde, y un elemento importante de este sistema es la posibilidad de leer la mente, hacer lecturas de eso. Si la masa se va a ampliar rápidamente, como para contarles, en este estudio también participa Tomás Sello, y una de las cosas que él nos muestra, ahí está en el artículo que se nos dejo para que se pueda revisar, que vuelve una más práctica. Es que si uno se fija acá lo que hizo Tomás Sello, que es el principal acá, comparó ciertas habilidades que tenían en el dominio físico, mover objetos, por ejemplo, ¿sí? Y el dominio social, los primates más evolucionados en el fondo, que eran comparables con un niño de 3 años, ¿sí? Que eran los chimpancés y los orangutanes, y los seres humanos. Y si se fijan, a los 3 años, un humano, en el fondo, un chimpancé y un orangután adulto, la respuesta que cuando lo puntúan, hay un instrumento, en ese detalle, entonces si alguien tiene curiosidad por eso, cómo lo hacen, se dan cuenta que las medias, que es lo que vemos ahí, que está así, de que no me importa, no difieren, ¿sí? Sin embargo, en el dominio social no hay nadie que le gane a los seres humanos, ¿sí? A los 3 años, tú ya eres superior a nivel de las competencias sociales que cualquier otro ser vivo existente, ¿cierto?, que conozcamos. No sabemos de la vida extraterrestre todavía, así que eso no entraron en este artículo. Ok. Ahí está. Voy a pasar la otra. Bueno, ¿qué es el mentalizar? ¿Se la pueden ir pasando? Hay 2 elementos que están ligados al mentalizar. Pásala, no, está bien. Primero, una para aquí. Primero, esta capacidad de comprender el comportamiento como algo motivado psicológicamente. O sea, ver a otros desde adentro. ¿Qué tiene? ¿Qué elementos psicológicos hay adentro de otra persona? Yo les podría hacer la pregunta acá. Por ejemplo, pido la participación, es más entretenido. Tratemos de mentalizar. ¿Por qué? Él puede preguntar lo siguiente: ¿por qué él la mira de la forma en que la mira a él? Vean ustedes con lo que están viendo. Lo que sea que ustedes interpreten de esa mirada. Eso es lo primero. Tengo que tener la capacidad de interpretar esa mirada y luego buscar una razón de por qué está teniendo, ¿no es cierto?, en ese momento, esa mirada hacia él. ¿Qué estará pensando él? Pongámosle como una nubecita. ¿Qué diría? ¿Qué se le ocurre que podría decir esta nubecita? Como en la conquista. Es importante, ¿cierto? Yo les podría contar que son hermanos. Y eso ya nos cambia el contexto de lo que le está diciendo, de lo que está pensando, ¿no? Debería cambiar. ¿Sí? Entonces, estos sistemas de enlace social que vamos desarrollando, que están ligados a la mentalización, son elevadamente complejos. Ya se dan cuenta que en un solo ejemplo, solamente contar con este contexto ya cambia todas las posibilidades, incluso de las posibilidades que llegar a imaginar. Primero, entonces, la capacidad de comprender por qué la gente hace lo que hace. Hay bueno, si tuviera una billetera, un ejemplo que hace Peter Fonen, yo lo encontré, este es el mejor, que toma un lápiz y dice, se me cayó la botella. Si tú le preguntas a un gato, sabe. Pero imagino que toda la gente que está acá sabe que la boté, que hubo intención en que esto cayera. Bueno, y el otro elemento está detrás del concepto del mentalizar, tiene que ver con la conciencia de los aspectos más difíciles de prueba, de la conciencia de nuestras emociones y su impacto sobre otros, o de nuestras acciones,
sea, vernos a nosotros desde afuera. Esto es más difícil de cómo nos vemos. ¿Cómo nos vemos? De repente hay gente que escucha una grabación suya. Bueno, también el WhatsApp te obliga a escuchar tu voz. Si es que no te gusta, ahora escuchas tu voz. Y si la escuchas rápido. Hay gente que descubre lo rápido que habla. Si tú lo pones en 4, no se entiende. Por ejemplo, ¿cómo me veo? ¿Sí? Porque el cómo me veo a mí me permite ubicarme. Hay gente que se desubica y no sabe, y tú le dices, oye, pero ¿por qué dijiste eso? ¿Cuál es el problema? No soy capaz de imaginarme en la mente de otras personas. Bueno, el impacto que tiene. Yo la otra vez pensaba en un caso clínico, esto una mamá que le dice a su hija, en buena onda, ella es una chica adolescente, que va y le cuenta a la mamá que le gusta el tema como de la costura y diseñó algo, o sea, como una polera, una cosa así me parece que. Y la mamá, y llega muy feliz, porque como que descubre su vocación. Pudo hacer una polera. Pudo hacer una polera, y la mamá le dice, mira, yo le cambiaría, y la empieza a ayudar, empieza a contar todos los cambios que le haría a la polera. Esta chica, ¿qué es lo que hace? Y ahí viene una sesión larga de esta conversación, lo que es agarra la polera, la tira al suelo, y dice, hay que poder más, y empiezo a hablar más de esto. Y él está ayudando que seguramente tenía otra intención, pero lo que sintió esta chica es que no la está validando cuando descubrió lo más importante. Cuando un adolescente descubre esto, están dispuestos a todo, ¿no? Por seguir este llamado, a vocación. Seguramente que quienes trabajan o tienen adolescentes en casa o vivieron adolescencias y los recuerdan, recordarán esa experiencia, ¿sí? Y entonces hablamos con la mamá y hay una frase que queda dando vuelta porque la mamá se empieza a enojar. Y la mamá, con la mejor intención del mundo, le dice, es que yo no creo que tú llegues a ser buena cuando se hace una cosa así. Haremos la frase. Digamos, mira, veámosla fuera, saquemos el contexto. ¿Qué impacto crees tú que puede tener en tu hija, que tú quieres ayudar tanto, que tú le digas una cosa así? Yo sé que tu intención era otra. Y la mamá que escribía esta frase, la escrita, dice, no fue esta palabra la que usó, pero es algo así como, pucha que soy bruta. ¿Sí? Ahí, como que se da cuenta del impacto que tiene cosas inocentes también que está haciendo sobre la salud mental de esta chica. Les estoy dando un ejemplo que tal vez puede ser una cosa más casual, pero tenemos situaciones donde son más severas las situaciones en que se les dicen ciertas cosas a los niños y tienen impacto. Porque cuando las palabras vienen de la figura de apego, tienen impacto, ¿sí? Porque la figura de apego, lo que nos propone la teoría de la mentalización, nos dice que este es el contexto en el cual tú aprendes a serte humano y a comprender y a leer la mente de otras personas. Cuando la persona, tu profesor de vida, ¿no?, te está contando cómo el mundo dice este tipo de cosas, tú podrías cerrarte a querer saber este tipo de cosas de esas personas. Y cuando un chico, una chica se cierra a tratar de ocupar la mente de quien lo cuida, está en riesgo. ¿Sí? Y muchas veces, cuando encontramos problemas de salud mental en adolescentes, niños, vemos que son niños que no confían en las personas. Se cierran a tratar de comprender qué es lo que hay en términos psicológicos del otro, por lo tanto, limitan las capacidades de aprendizaje social, cortan este sistema que naturalmente nosotros desarrollamos. ¿Sí? Bueno, acá tengo un ejemplo de pandemia. Una pandemia, que no se me olvida. Este libro se lo recomiendo, lo puse acá porque es súper interesante, como del 2002 me parece, que fue allí, ya y está en inglés, ¿no? Se pone mucha de esta literatura, yo creo que hay que acostumbrarse a la lectura en inglés finalmente, porque está todo, casi todo hoy día en el idioma que está en
Bueno, nos cuenta toda esta historia de cómo se desarrolla esta capacidad de mentalización. Bueno, ¿qué implica mentalizar? Entonces implica tener tu mente en mente. Y pregunta, yo ayer pensaba, me pasó recientemente con una persona que estaba trabajando mucho. Me acordé de la pandemia, porque producto de la pandemia se queda sin trabajo, entonces ahora descubre que tiene que trabajar y entra con mucho temor a perder el trabajo. Por lo tanto, empieza a trabajar mucho, ¿sí? Y trabaja 24/7, concretamente 24/7. El trabajo que tiene, pues, en cualquier momento necesita estar realizando. Entonces, duerme muy poco. De hecho, cuando yo veo a esta persona, me dice, yo por mí no vengo porque yo me habría quedado durmiendo. Porque todas sus decisiones están orientadas a que yo quiero dormir. Está con un nivel de ansiedad, pero tremendo, ¿cierto? Y entra en paz esta persona, de no poder salir de esta situación laboral en la cual hoy día está metida. Y en algún momento, en esta entrevista, todos los datos, elementos que yo contando, no son ninguno equivale a una persona real, son ejemplos, ¿cierto? Y de repente me habla de la familia, de su señora, pero se desliza algo de lo cual no había aparece muy poco en el relato, que es su hija, que tiene una hija adolescente, que está entrando en la adolescencia, y dice, y me la estoy perdiendo a mi hija. Y como que se emociona. Es una persona que no te cuenta mucho de lo que siente, pero que se le arranca. ¿Sí? Y paramos. O sea, yo dije, me dieron una oportunidad. Vamos a hablar de, sale un afecto. Paremos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te conectaste? No, pues ni se acuerda, ¿no? Se me arrancó y salgamos de ahí. No, ¿por qué te conectaste? ¿Te pasó algo? Estamos acá para eso, si vinimos a eso. O sea, acá, esa es mi pega. Sí, mi pega es que hablemos de esas cosas. No lo puedo dejar pasar porque si no estoy haciendo mal mi pega. ¿Quién está con el tema de la pega? Si yo necesito que tú me ayudes a hacer mi trabajo, pero hacer bien mi trabajo, no lo hagas por mí, pero entiende por qué lo hago. Es que me la estoy perdiendo. Siento que me la estoy perdiendo. Y yo le hice, alguien que no habla con nadie, ¿no? Nada, solo está trabajando muy preocupado. Es que me la estoy perdiendo. ¿Qué te pasa con esto de que o sea, qué significa que la estés perdiendo? Que no la veo, estoy con ella nunca. Como que cuando te dije eso, como que se me metió acá ella un ratito. Se me metió acá un rato. Pero ahora no está, ya la saqué. Así como no te preocupes, podemos seguir hablando de trabajo. La tuve en mente. Estuvo presente, algo pasó, la tuve en mente. Y en términos de la parentalidad y las intervenciones clínicas que nosotros hacemos en esa línea, fuertemente desde acá, a lo que nosotros invitamos es a tener a el otro en mente. Para tener a un otro en mente, yo necesito estar presente acá. Necesito regular el estrés. Si no tengo regulado el estrés, difícilmente puedo estar aquí y difícilmente puedo estar con otra persona y disponible para el desarrollo de otra persona. Ese es otro de los elementos que nos impide y que yo creo que aporta fuertemente esta teoría para la práctica clínica. Bueno, ¿qué nos permite el tener a otros en mente? Tener la capacidad de tener a otros en mente. Se ha demostrado que permite la regulación del afecto. Es un espacio, el tener esta capacidad de mentalización y de tener a otras personas en mente, permite regular nuestro afecto, pero también regular el afecto de otras personas, sobre todo cuando estoy en un contexto de crianza. Me permite organizarme internamente, ¿no? Mi estado psicológico, preguntarme qué quiero. No sé si alguien hace esa pregunta, a veces no es muy bueno hacerlo. ¿Tiene sentido estar matriculado en un ya, ¿qué implica esto? ¿En qué estaba el día que lo empecé? Con Nana conversamos y nosotros fuimos compañeros en doctorado. Entonces, ¿qué estaba el día que nos metimos en el doctorado? Me contaba que ya yo estaba, bueno, que ya estaba de tal que casi todos los días a Santiago. Entonces, wow, ¿qué estaba Nana? Yo también ¿qué estábamos? No estábamos muy presentes, yo creo que en ese momento.
Un elemento importante es que genera confianza. Es un elemento que favorece el desarrollo de esto que Erickson, autor muy conocido por los psicólogos del desarrollo, ¿cierto? Un psicoanalista, que habla de uno de los primeros como desarrollos que uno tiene en términos psicológicos es la capacidad como de confiar. Desde acá sale mucho de este concepto de confianza. Ya les voy a ir contando por qué. Se lo cuento al tiro, porque ya les comenté que un importante desarrollo es la capacidad de confiar en que la mente de otras personas, lo que hay adentro de la cabeza de otra persona, a mí me puede servir para algo. Y eso no se desarrolla de un momento para otro. Cuando yo estoy en un contexto de educación, por ejemplo, tengo que confiar en que este profesor o esta profesora quiere algo bueno para mí, ¿sí? Cuando un niño cree que el profesor o la profesora lo quiere perjudicar, ese niño no va a aprender de esa profesora. No va a aprender contenido y no va a aprender todo lo otro. Que si alguien es profesor, no sé si hay gente que es profesora, todo lo otro que cuando uno estudia pedagogía, yo no estudié pedagogía, pero hacía clases en pedagogía, entonces yo decía, wow, además hay todo un elemento curricular que hay detrás, que tiene que ver con elementos valóricos, con otras cosas que con el cuarto medio, la charla clásica que hacen los adolescentes, siempre dicen esto, dicen, más que un profesor, fue un maestro, ¿sí? Y te cuenta que le enseñó la vida, como, ¿sí? Y tú dices, un día yo estaba en el recreo, se acercó, y todo el mundo, oye, ¿qué te pasa? Eso. Ese día le quise estudiar psicología. Mira lo potente que es que haya alguien que esté disponible para ti. Yo quiero aprender de esta persona. El tener confianza en otras personas, entonces a mí me permite abrir mi cabeza también al cambio. Las cosas no andan bien. En la clínica, psicoterapia es fundamental. Si yo no logro desarrollar acciones como terapeuta, pues también lo tengo que hacer yo. No es algo que viene por defecto, ¿no? También para que la otra persona genere confianza, difícilmente va a haber un cambio. Es muy difícil, ¿sí? Necesitamos ser capaces de establecer un contexto en que confíen en lo que hay adentro de mi cabeza. Acá se habla de fuente de conocimiento epistémico, es un poco el nombre que se menciona en la literatura. Que tú eres fuente de conocimiento social y a través de lo que hay en tu cabeza, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, yo puedo aprender algo. Cuando trabajamos con niños altamente traumatizados, eso es justamente lo que no confían en lo que hay en mí, no confían en mí. Y puede resultar el contexto terapéutico extremadamente amenazante. Me parece que aquí venimos a encontrarnos humanamente con otra persona. Claro, y ahí lo que ya sabemos en la intervención en trauma es que no tienes que, eso, tienes que saber. Puede ser inocente a que la otra persona está asustada, temerosa, y no puede haber nada más difícil tal vez que intentar mentalizar y entonces ¿qué haces tú? Tú me invitas a mentalizar. ¿Por qué crees tú? Usted no lo haga. Porque justamente eso es lo que no puedo hacer. Por eso estoy acá. Si lo supiera hacer, ¿sí? Tengo que generar las bases como para llegar allá. ¿Y cómo lo hago? Desde una relación. Establezco una relación. Primero, básico. Antes de preguntar, antes de promover la mentalización, yo necesito tener una relación, necesito tener cambio, necesito estar presente. Si no estoy presente, voy a poder hacerlo. Y si lo hago, voy a hacer con las peores motivos. Cuando a alguien le cae mal a alguien, estoy enojado. ¿Sí? Pareja, trapito al sur. Empiezan a salir, ¿sí? Porque me imagino que la otra persona tiene las peores intenciones sobre él. Quiere controlar. Bueno, y porque no estoy presente y estoy altamente, mi nivel de estrés súper elevado, es que mi capacidad de mentalización entonces la uso en otros fines. No soy tan productivo en eso. Bueno, voy a pasar rápido algunas cosas que yo creo que son conceptuales importantes para todo esto. Entonces, como resumiendo acá, lo que nosotros vamos a ver es que en el contexto de relaciones tempranas, ¿sí? Relaciones de apego, principalmente, van a ser el lugar donde yo desarrollo estructuras y procesos que me van a permitir hacer dos cosas. Regular mi afecto, organizarme internamente, organizar mi estado.
por ejemplo, la identidad es un elemento que está asociado a eso. Es decir, quién soy. La persona que no sabe muy bien quién es, o que sabe quién es, pero contextualmente no puede decir quién es. ¿Sí? Soy, no sé, soy Arturo, soy María, pero me tengo que guardar porque tengo que seguir siendo María, porque eso le complica a mi familia. O sea, pues, sabemos la asociación que existe con ese tipo no es que la persona tenga una dificultad per se, en este caso, eso que tiene que ver con su identidad de género, tiene que ver con que el contexto no lo recibe. Y en esos casos se deteriora muchas veces severamente la salud mental, y también hay, por ejemplo, hay dificultad en salud mental muchas veces, y suicidio. Aumenta. O sea, puede ser tan severo el tener dificultades, que no son dificultades, ¿entiendes? Sino más bien un contexto que no permite la expresión. Bueno, y todo esto se asocia al desarrollo normal y el desarrollo psicopático. O sea, esta historia de relaciones en donde desarrollé estos procesos son súper centrales para entender por qué emerge la psicopatología. De esto hay una rama de que mezcla la psicología del desarrollo y la psicología y la psicopatología, que es la psicopatología del desarrollo. Está centrada en conocer de manera más específica cómo son estos cursos de desarrollo psicopatológico o no. Y uno se pregunta por qué, si las personas vivieron situaciones similares, una persona terminó con un problema y la otra. ¿Qué pasó ahí en términos de estas trayectorias de desarrollo? Y cuando empiezan a preguntarse qué elementos se les olvidó preguntar, wow, ahí uno ya... les voy a contar un ejemplo. Esto de conectar hace un rato, se me viene acá. Con un colega que es psiquiatra. Él trabaja con personas con trastorno bipolar. ¿Sí? Y una de las cosas que hemos estado trabajando en la investigación con y él tiene una idea como psiquiatra. Dijo, ¿sabes qué? A los pacientes bipolares nunca les preguntamos de su historia infantil. Porque como hay una evidencia de que lo asociado, ¿cierto? Que mucha sintomatología que está asociada al trastorno bipolar es genética, entonces no nos interesa tanto lo que hay para atrás. Nos interesa desde que los genes se expresaron. Esta persona vivía. Entonces, el colega va y les pregunta. Les dice, les voy a pasar un cuestionario de trauma. Está detrás del trauma. Los pacientes le agradecían. Oye, llevo 30 años en control, nunca me habían preguntado estas cosas. Y se empieza a dar cuenta, ¿sí? Este colega, que el conocer esta historia de traumatización es tan o más relevante que el trastorno bipolar de sí mismo para entender todas las cosas que abordan cotidianamente con este paciente. Se agarra a la casa y decir, ¿por qué no me preguntan? Bueno, ahí les doy un ejemplo de qué pasa cuando uno ve estas trayectorias de desarrollo y empieza a preguntarse dónde están las diferencias. Por ejemplo, ¿qué pasa si incorporamos la traumatización, un elemento que explique esta historia de desarrollo? Y después bueno, porque no, si no también voy a gastar un detalle. Esto también, esta cita a mí me gusta mucho, porque también viene a responder algunas dudas que hay respecto a cómo se conecta el apego con la mentalización. En la intervención clínica, tradicionalmente nos hemos preguntado cómo nosotros podemos mejorar el apego. A mí en lo personal, me ha ido muy mal mejorando el apego. No sé si no recuerdo a alguien que en la terapia, después de un proceso terapéutico, yo diga, y pasó de un apego inseguro a un apego seguro. En realidad no sé muy bien cómo se cambia el apego. Y uno de los elementos yo creo que están detrás de responder a esto es que cuando tú intervienes desde la teoría del apego, no es el apego lo que te permite el cambio. Esos son los elementos. Hay otros elementos que están detrás del cambio. La mentalización es la promoción de la mentalización está asociada a un apego más seguro. La promoción de la mentalización, la promoción de la sensibilidad. Cuidadores que son más sensibles con los niños. Cuidadores que son más mentalizadores con los niños.
Tienen niños que tienen mejor salud mental que aquellos que no. No es tanto el apego de los papás, los cuidadores, las mamás que sean, sino más bien estas capacidades que están mediando. Entonces, cuando pienso en las intervenciones, mi intervención no va a usar el apego para disminuir la sintomatología ansiosa. Ese es un contexto en el cual yo voy a hacer esto. Lo que yo voy a hacer en la intervención es promover la mentalización. La mentalización es un elemento que está asociado. Pero es así como entonces la Elizabeth Mace nos dice, no es el apego per se, sino más bien aspectos de la parentalidad, particularmente en la mente adulta, en el estado mental de un niño, lo que sería crítico para el establecimiento de esta función, la flexibilidad es un sinónimo de esta función en el infante. Y esa función, fortalecer esa función en el niño, es lo que está asociado, como les decía hace un rato, a la salud mental. Ni siquiera el apego a sí mismo. Esto, hay una historia bien larga de cómo esto se ha venido estudiando a partir de las interacciones como microanalizadas, ¿no es cierto?, en intervenciones tempranas. Porque en estos momentos, en este contexto de apego, la contingencia de las respuestas, por ejemplo, que tiene, está en todo el cuerpo, no está solamente en el lenguaje. ¿Sí? Miren la cara de la mamá y miren el pie, ¿no? Ellos están comunicándose momento a momento. Si le adelantamos otro. O, ¿sí? Pero esto está en todos lados. Cuando estamos en primera infancia, esto está a nivel de lo no verbal principalmente, también de lo verbal. Lo que los cuidadores dicen también es importante. Muchas veces está esta idea de que para qué le vamos a hablar a los niños o hablarles básicamente de desarrollo del lenguaje. Yo creo que además hay una posición de respeto y validación del otro. Es un ser humano y los seres humanos yo creo. ¿Sí? ¿Por qué no le voy a hablar? Hay un método que se llama LOXI, no sé si tal vez lo han escuchado, que yo he visto que lo han utilizado, por ejemplo, en edad temprana, en enfermería, por ejemplo, en que le dicen a los bebés todo lo que le van a hacer y le van contando. ¿Eh? Ahora te voy a sacar el pañal. Leonardo, te voy a sacar el pañal, te voy a mudar. Sí. Esto es como lindo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no andan bien? Cuando todo falla, una de las cosas que nosotros sabemos que cuando hay una falta de contingencia por parte de las personas que están en este contexto de intervención contigo, que son figuras a quienes tú valías, de conocimiento social, y no son contingentes con lo tuyo. Por ejemplo, esta situación donde esta niña le dicen que no va a ser nunca modista o diseñadora o lo que sea que se dedique a la ropa, ¿no? Que promueven una respuesta mental, que es la de la hipermentalización, o sea, o la no mentalización, o sea, o no usar los estados mentales, que es temeroso meterse en la cabeza de otro, o no me sirven, y tratar de imaginar las intenciones de otro. O cuando trato de mentalizar a la otra persona, eso me puede generar temor. Pensemos en el maltrato. Mentalizar a la persona que te maltrata te lleva a conectarte contigo. Te preguntas, ¿qué hice yo para no hacerlo más? Y el problema es que los niños dejan de hacer aquello que llevan maltrato. ¿Sí? Y son súper hábiles desde muy temprano en cuidarse del maltrato. O sea, desarrollan estrategias para que no los maltraten. Se preguntaron, ¿qué hice yo para que me maltrataran? Ya no lo voy a hacer. Bueno, esto trae dos elementos de los cuales ya venía entonces comentando. Por un lado, podría estar la desconfianza. Son la sobreconfianza. Confío en todo lo que tú me dices. Uno de los elementos importantes que tiene, por ejemplo, el apego, que es un sistema que responde al estrés. Y responde al estrés de manera... te estresa no tener a las personas que son importantes para ti cerca. Yo cuando empecé mi primer trabajo, yo trabajé en un centro abierto de urnos, CENAR en ese momento, y estaba adosado esto a un hogar de niñas. Y cuando yo llegué, todas las niñas se acercaban a mí y me abrazaban. Y yo me sentía el mejor psicólogo
Dije, como que se dieron cuenta que soy bueno, yo tengo ganas de estar trabajando, ¿no? Y yo sentía que me querían tanto, porque yo dije, que me encantaba pasar por ahí, ahí viene el tío, tío. Yo, pero feliz. Y después vi que eso le pasaba con el señor que vendía el pan, que ¿sí? Ahí había un trastorno en el pelo. No funcionaba esa alarma de estrés. Que no funcione esta alarma, a ti te pone en riesgo. Y tal. Sobreconfianza. Porque sea que yo te digo, tú me lo vas a creer. Inocencia. O sea, no solamente está la desconfianza, sino que está el otro polo. Bueno, estoy mentalizando al público a mí el tiempo y como nos demoramos en partir, entonces digo, voy a robar tanto, entonces lo presento. En pocas palabras, también comentarles que se han desarrollado una serie de programas de intervención, muchos de ellos, una de las cosas que a mí me pareció interesante en esta línea, es que cuentan con mucha evidencia. La teoría de la PEGO, en particular, es un programa de investigación que se ha esforzado por investigar mucho. Hoy día, no es tanto la clínica que ha desarrollado la teoría de la PEGO, sino la investigación. En Bowlby, que es la persona que primero empezó como a escribir sobre esto, tendría que avergonzarse de lo que, porque su intención era la clínica, el psicoanalista. Lo quería que investigamos, pero se desarrolló mucha investigación. Esa es otra historia que no la puedo comentar acá, pero desde esa tradición de investigar, de observar, de tener estrategias de observación que sean metódicas, ¿cierto? Es que también se desprende el trabajo que tiene la teoría de la mentalización y por lo tanto hay mucha intervención que cuenta, o sea, se ha tomado el tiempo para demostrar efectividad y en distintos contextos. Y aquí traigo algunos ejemplos de algunas intervenciones. Hay un libro que es súper interesante que lo escribieron ellos, que quieren vestir, si tienen acceso ahí, que hicieron un compendio de intervenciones que promueven el apego. Lo interesante es que tú buscas el apego y casi todas son intervenciones basadas en la mentalización. Claro, porque a través de la mentalización nosotros, ya les contaba eso. Que se llama el Handbook de Intervenciones del Handbook of Attachment Intervention, parece que es. Pero bueno, ahí compendia mucho de esto. Con esto nos vamos a entender, así que no. Seguramente deben conocer este procedimiento en Still Face, que los cuidadores ponen con cara de nada. Así yo lo vi mucho en Facebook, se lo voy a contar porque es bien interesante lo que aporta. Hay un investigador, Electronic, que dijo que él hubiera estado en la pandemia y había dicho que la pandemia fue terrible para esto. Esto lo vimos justo en la pandemia colectiva. Dice, ¿qué pasa si el cuidador está responsivo de repente ya no lo está? Digámoslo de otra forma en pandemia. ¿Qué pasa si tus cuidadores están en la casa, siempre están contigo, pero de repente el niño va y los ve que están siempre jugando en el televisor, en un computador? No lo puedes hablar. Y está, pero no está aquí. Papá, estoy en reunión. ¿Sí? 2 años de papá haciendo still face. 2 años. ¿Sí? Yo no sé si le explicamos esto a los niños. Yo creo que sí, porque después no iban, como muchos niños como que sabían que el papá, la mamá, lo que sea, que está trabajando. Ok, pero está ahí. Y es bien raro con un niño de repente encontrarse que el cuidador está pero no está, aun cuando se lo haya explicado. ¿Sí? Bueno, acá se hace esto y tú le dices al papá que de repente le ponga cara de nada. Lo que te dice el papá, si te aparece la mamá, entonces es como eso. Los efectos son de absorber como inmediatamente. Estamos pasando bien.
look around the room and find something else and then look back and say, Empieza a regular buscando por otro lado. and within minutes, maybe Y se retira de la interacción. El recurso que tiene para retirarse debe. out of the chair. She's out to them, crying. The dad turned away again. Y luego le dice al papá que vuelva. To go back to being regular dad. And it's a joyous reunion, getting back into their routine. Just 43 minutes. Everything settles down. The comfort zone that she Nosotros tenemos un sistema, se da su rato, comunicacional, intersubjetivo, que busca comunicarme con. ¿Qué pasa si es que la otra persona me corta ese sistema? Es lo que nos muestra él. ¿Sí? También nos trae como a colación la relevancia que tiene la contingencia en la respuesta. Puede que no me ponga a sacar, pero puede que mi respuesta no sea contingente, que me sienta que no me estás viendo. ¿Sí? Es una experiencia que puede ser desagradable, pero que puede llegar a ser devastadora. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de traumatización, sabemos que la traumatización no solo está en el abuso sexual, en el abuso físico, sino que también está en la negligencia. La falta de respuesta cuando lo he necesitado. Eso también tiene impacto en el desarrollo de mi capacidad mentalizadora. Aquí hay un ejemplo, así un par de segundos, que hay gente que lo ve y se angustia en estos videos porque vienen a los niños y dicen, y también me angustia porque uno se pregunta, ¿por qué no hace algo? ¿Sí, ¿por qué no? Pero seguramente quienes hacen clínica o están en contextos de ese tipo y están con niños ahí, también dan ganas de decir, ¿por qué no hace algo? Porque eso es lo cotidiano en sus casos. Es ahí donde nosotros entramos con la mentalización. Y nosotros le contamos psicoeducativamente, por ejemplo, los cuidadores, puede ser una alternativa, ¿no? Cómo funciona la mente de otra persona, lo necesario que es mi respuesta. Y para eso tengo que desarrollarse, tengo que tener tiempo. Me tengo que sentar. Mira, hay una intervención que lo atendí que promovía, era, no sé cómo se llama, pero lo escuché súper lindo, aparte tenía un bebé en ese tiempo, entonces yo la voy a hacer. Era extremadamente difícil, y de verdad que la escuché difícil. Diariamente, tómese 5 minutos para estar con su bebé, pero no haga nada más, no vea el teléfono, porque al tiro no hace tengo una gana de ver. No haga nada, esté con su bebé, comparta, fruta, ve que se siente estar con su bebé. 5 minutos, 5 minutos. Luego tómese 5 o 10 minutos con su pareja, con alguien que sea importante, ojalá que sea una pareja disponible, y conversen de eso. Hagan los dos el ejercicio y conversen. ¿Cuántos son? 5 minutos diarios, más 5 más. 10 más 5 y 6, 15 minutos diarios de esto. Prometo que traté de hacerlo y súper difícil. Pasaban cosas y ahí me empecé a dar cuenta poco tiempo que alguien que, al menos yo quería tener tiempo y creía tener disponibilidad, antes la tenía, parece. Que la empecé a ver, me detuve. Pero ya les voy a contar cómo algo de eso hicimos durante la pandemia, de muertas cosas de pandemia, que no sé cómo estuvo el tiempo, ver cómo si voy a perfecto. Ya. Entonces voy a contarles un poco de intervención. Todas estas cosas yo ya se las he ido contando ya, así que lo he ido avanzando. Cuando la necesidad de un otro contingente que responda a mi necesidad, ni siquiera a mi necesidad, a mi cotidianidad. Esta foto en el fondo es bien bonita. Yo creo la idea más bien que refleja cómo en lo cotidiano la otra persona también te va enseñando. Por ejemplo, el mundo afectivo, pero no el mundo afectivo que tiene ella, sino que el mundo afectivo que tiene ese bebé. Y está respondiendo, está yendo un poquito más allá de su cuerpo. Lo que está haciendo esta mamá en este caso es que está tratando de interpretar que a este bebé le pasa algo. Yo voy a decir, le dice, ¿qué voy a contar contigo? Pero la mamá no dice, sí, ¿qué voy a contar contigo? Si no ve la foto. Es, si va un poco más allá. Y eso es lo que le llega de vuelta al bebé, que está viendo que eso es lo que
a través del otro, digo, oh, eso es lo que me pasa. La medida en que repetimos mucho eso se transforma en un elemento que queda metido en mi cabeza, en el ser, en sí mismo, ¿no? Y me conozco a través de tener la posibilidad de que otra persona me quiera conocer. Ese es el tiempo para hacer esto. Esto a veces no funciona, eso es lo que digamos. Estamos muy ocupados en otras cosas y no inferimos lo que la otra persona le está ocurriendo por distintas razones. Eso tiene impacto en la otra persona. Lo que le estoy contando, lo que este niño está incorporando, cuando no estoy disponible, cuando no estoy atento a su necesidad, es una muy mala inferencia de su mente y seguramente un estado mental que es mío, que no está elaborado, es mío, porque así se hacen las cosas, porque yo te digo cómo son las cosas, ¿sí? Sin tomar en consideración tu propia subjetividad, te impongo cómo son las cosas. Esto pasa cotidianamente y pasa mucho en la parentalidad. O sea, no siempre tengo tanto tiempo para estar pidiendo, ¿no? Y te impongo. Muchos elementos que se aprenden de esa manera. Ahora, cuando esto se extiende demasiado, yo ya dejo de conocerme, de entender mi respuesta, porque la única respuesta que yo conozco es la respuesta de mi cuidador. Yo conozco a mi cuidador y internalizo sus estados mentales. Esto lo han teorizado, lo que les voy a decir a continuación, no cuenta con una evidencia concreta, pero al menos un modelo teórico para entender, por ejemplo, las autolesiones en la adolescencia y el suicidio. Y es que dicen, teóricamente, que en algún momento en el desarrollo, tú reconoces que hay una serie de estados emocionales, físicos, que no son tuyos, tú sientes como extraños a ti. Y quieres deshacerte de eso, pero eso está en tu identidad, sabe que te quieres deshacer de ti. Las autolesiones ayudan mucho a eso, a descargar esa sensación insoportable de que hay algo que no es tuyo, que no eres tú. ¿Por qué digo que me hace sentido? Porque la intervención terapéutica es esta mirada, no acompañas a la persona que vaya incorporando estados que son propios. Y esto es lo interesante de esto, que en la medida en que tú avanzas en eso, la persona reconozca todos los estados que son personales, de otros, ya no se compra. ¿Sí? Cuenta con evidencia, por ejemplo, de intervención basada en la mentalización para las autolesiones en la adolescencia, que sigue un poco esa idea. Y les quiero contar una última cosa y quiero darles un ejemplo de algo que hemos estado investigando en este último tiempo. Lo primero, que además de esta línea, y esto ya para la intervención, se ha demostrado que en la medida en que aumenta el estrés, disminuye mi capacidad para mentalizar. Hay un circuito que es paradójico. Es muy difícil mentalizar bajo estrés. ¿Sí? Por lo tanto, la mentalización se promueve claramente en un estado de tranquilidad, de calma. Yo a veces le exijo a los niños que se calmen, cálmate. No aprenden nada de eso. ¿Sí? No se va a calmar porque le digo que se calme. El niño que se calme. O sea, si no se va a calmar, porque ha llegado eso. Bueno, eso pasa, ¿no? Aumenta el estrés, tómate una armonil, le dicen, ¿cierto? Tómate una armonil. Bueno, no puedo usar estados mentales. Cuando falla la mentalización, no recurro a estados mentales y recurro a las acciones. Porque no uso la mente. Entonces necesito que tú me demuestres que me quieres. No confío en tu amor. Necesito una prueba de que tú me amas. Y tal vez la prueba que tú me amas es que tú me mandes un mensaje de texto 3 veces al día. Porque yo vivo en el mundo de las cosas, porque no me sirve, no creo en eso. ¿Qué pasa si no me llega el mensaje de texto? ¿Qué le pasa a la pareja que se le encargó el teléfono? Se desespera, se le encargó el teléfono, le va a mandar el mensaje de texto, voy a tener una conversación. Van a decir, oye, no sabía nada de ti en todo el día. No le mandé el mensaje. ¿Sí? Fallar en la mentalización trae impactos a nivel social, de la capacidad de relación, de interacción, o sea, porque yo partí diciendo eso, es un sistema que favorece la adaptación en contextos sociales. El impacto que tiene esto es social, te permite comprender el mundo
Entonces, de tal manera que si la persona se le descarga el teléfono, yo sigo pensando que me quieren, no necesito de lo concreto. Si con un niño que tiene dificultades conductuales, no hablemos de déficit atencional. Muchos déficits atencionales hoy día sabemos que no son déficits atencionales. Por ejemplo, son muchas veces fallas en la capacidad de mentalización. ¿Sí? Se desregula y no sabe qué hacer con eso. ¿Qué pasa cuando este niño empieza a tener mayor capacidad de entender su conducta, de saber el impacto que tiene en otro? De repente logra la capacidad de hacerlo por sí mismo, descubre ese tipo de cosas, se le empiezan a pasar los síntomas. A medida que aumenta esta capacidad para mentalizar a otros, mentalizarse a sí mismo, ya no tiene que recurrir a la conducta, no tiene que recurrir a la acción. Ahora puede pensar el mundo. Y puede pensar el mundo. Ahí tenés una ventaja evolutiva que es tremenda. ¿Y que aporta? Por supuesto, a tu salud mental. No este señor, ¿cierto? Que no está en eso, ¿no? Uno cae, el otro aumenta el estrés, cae la mentalización. Entonces, muchas de estas intervenciones lo que buscan es ni siquiera promover tu mentalización, regular el estrés, trabajar sobre el estrés, disminuir el estrés. La medida en que tú eres capaz de, ¿cierto?, de trabajar, regular, tomar acción, ¿cierto?, en pos de cuidar esta desregulación del cortisol, en el fondo, tienes más capacidad entonces de comprender el mundo de otra forma, de verlo de una forma tal vez más saludable. Esto es lo que pasa cuando ya estamos trabajando en contextos de mayor severidad. Nosotros ocurre que la mentalización, entonces, la medida que aumenta el estrés, tú necesitas usar más, forzar más la capacidad de mentalización. Es como llevarla al que maneja un auto, al cambio mecánico, pasar cambios. Pero llega un momento, eso está ligado a la corteza prefrontal, pero hay un momento en que cuando aumenta el estrés, tu capacidad para mentalizar ya empieza a caer, y empieza a aumentar las áreas subcorticales que toman el cuerpo. Límbico. Entonces empiezas a recurrir a respuestas automáticas, aprendidas, que te salvaron la vida alguna vez. ¿Sí? Pegarla, alejarme, correr. ¿Sí? Hay un punto de quiebre donde todo el control lo tiene en la área subcortical. Eso pasa naturalmente. Yo no sé si a alguien no le va a pasar nunca. El problema es cuando esto es así. Soy chispita, ¿no? Una cosa es chispita, pero otra es que tenga una severa capacidad para regular mi efecto. Esto lo ocurre, por ejemplo, en trastornos limítrofes de personalidad. En la medida que aumenta el estrés, particularmente el estrés en contextos de apego, muy prontamente se activan estas áreas subcorticales que son automáticas y la mentalización falla muy prontamente. ¿Sí? Por lo tanto, rápidamente yo digo, no me escribió, no me quiere, ojo, hipermentalizo. Ni siquiera digo, no me escribió, no me quiere, sino que redacto el mensaje de término de la relación. Esto se acabó. Por todo eso que pasó, que yo me imaginé que vino, ¿sí? Y terminamos, se acabó esta cuestión, y bloqueado. Y entonces en la tarde se me pone carga. ¿Qué pasó? ¿Sí? Pequeño modelo como para resumir todo esto que les venía contando. Malos tratos impactan sobre desarrollo de funciones que, y a través de la falla en estas funciones, ¿no es cierto?, cognitivas, activas, relacionales, están ligadas a la mentalización, es que aparecen los trastornos de salud mental. No es que el único, lo que quiero decir con eso es que los malos tratos tienen un impacto sobre la emergencia de problemas de salud mental, pero el principal camino, uno de los principales, no el único, el principal camino a través del cual esto ocurre, es a través de estas fallas acá. Ese es como el mecanismo que se está. Y entonces, este es el final de esa historia. Se cierra, se obstaculizan las puertas para el conocimiento social, para relacionarnos, para entrar a este mundo que estamos. Si nosotros vamos al DSM, que es este manual de diagnósticos de trastornos psiquiátricos, la mayor parte, yo no sé si todos, pero casi todos los trastornos que están en el DSM-4, perdón, escuchen 5. Sí,
tienen una falla en la mentalización. O sea, lo que hoy día se ha especulado también es que este es un factor general de psicopatología, se llama el factor P. Se hicieron un estudio súper enredado en términos estadísticos, lo vi, de hecho, cuando vino Peter Folley también nos presenta eso, en que nos dice, acá está el elemento común a la psicopatología, la falla en el mentalizar. No quiero decir que esta es la panacea, esta es un camino, es una línea de investigación que se va a seguir, ¿no es cierto? Por supuesto que hay otras más. Y también eso nos lleva a pensar, también puede ser el mecanismo como para salir de ahí, para la intervención. Si entendemos el mecanismo a través del cual se genera esto, también podemos ver los mecanismos para dificultades de salud. Entonces nosotros en la pandemia nos juntamos online y con un grupo de investigadoras y desarrollamos una intervención con video feedback con mujeres, mamás, que recién habían tenido un bebé y que estaban con síntomas depresivos, que se atendían en atención primaria en salud y que pertenecían a nivel socioeconómico bajo. Factor de riesgo para el desarrollo del desarrollo infantil, depresión materna, ¿no? Pero entre otros no solo la depresión materna, es la capacidad para que estos niños tengan una capacidad de mentalización más robusta, porque tenemos una mamá que no está, tal vez están en condiciones de poder favorecer esto. Y entonces lo que hicimos fue, aquí está el protocolo que lo publicamos, y ahora estamos publicando los resultados, y yo les voy a contar uno. 5 sesiones, por tipo, 5 sesiones. Nos conectamos online, video feedback, se formó un equipo en eso, se supervisó el equipo, fue súper importante la formación. Creo que cuando una vez te saltas, yo me lo salto. Pero también he visto que a veces uno revisa el paper y dice, ¿cómo formaron a esta gente? Lo dice. La formación de las personas. Uno quiere hacer una intervención, va y la pilotea. Pero formaste lleno de gente que la hace, como para que tú digas que se hizo lo que esperabas que se hiciera, porque tú dices, esto no es efectivo, no funcionó, no lo recibieron bien, pero la gente sabía cómo hacerlo. Súper importante el papel de la formación. Esté bien formado el equipo. Esta formación y mucha supervisión. Yo creo que ese es el eje del trabajo que se hizo, un buen equipo, además lo pasamos bien en estas supervisiones. Y la primera sesión, la técnica de biofeedback más o menos la siguiente. Nosotros tenemos una entrevista con la mamá, grabamos una interacción libre, le decimos, la pantalla grave, yo me voy a quedar en silencio. Se prende la pantalla, estamos todos grabando todo. Y enfoca a su bebé, ya viste, con su bebé 10 minutos. No eran 5. 10 minutos. ¿Y qué hago? ¿Qué quieres? Pero no voy a entender. No le decía más, obviamente se lo traigo. Y ahí, nada más, rellena 10 minutos a veces te decía, chuta, súper difícil, o a veces, oye, me di cuenta de cosas, a ver, oye, es que nunca había estado 10 minutos conmigo. Muchas cosas que decir eso. Luego nosotros identificábamos un momento de interacción positiva entre esta mamá y su bebé. ¿Sí? Un momento, porque la mamá además tiene un motivo consumo. Por ejemplo, le voy a contar el caso de una chica adolescente con la que está. Dice, mi guagua no me quiere, que mi mamá es la mamá de ella. Yo como que, no sé, esa mamá ella, mi mamá hace todo lo que hace también y mi guagua como que no me pesca. Que era súper fácil encontrar momentos en que la abuelita miraba los brazos, sonreía y decía algo. Estaba lleno de esos momentos. Y luego elegimos estos momentos y yo le digo, ¿qué ves aquí? No está jugando. Ya, pero mírate a ti, mírate ahí. ¿Por qué crees tú, y ahí promovemos malamente eso, o identifiquemos su estado? ¿Por qué crees tú que te tiró el brazo? No, porque se iba a caer. Ya. ¿Por qué más crees tú que te puede haber tirado el brazo? Y de a poquito empezamos a entrar en esta cosa de leer estados mentales. Y como en la tercera sesión, donde seguíamos haciendo esto, era esto, ya se había apuntado a jugar. Entonces ya te cuenta, no, y me di cuenta que me necesitaba, me di cuenta que le gustó la comida. Y empezaba a usar estados mentales para describir a su bebé, sin que le hayamos dicho cuál era la trampa de todo esto. Lo empieza a interiorizar y empieza a comprender que su guagua tiene una mente, ¿sí? Tiene una mente. Y que quiere cosas, tiene estados mentales, tiene deseos, tiene una agenda.
¿no es? Y lo va a exportar. Parece que la quiere, que parece que la necesita. Y cuando hace así, a veces es porque necesita que ella la contenga. Y no se lo hace a cualquiera, lo hace a su mamá, se lo hace a ella. Ellas son quienes me encuentran. Bueno, cosas de ese tipo son las que hacemos. Suena bien simple, pero ahí había supervisión y lo que le dije, todos lográbamos todo. Realmente eso fue algo positivo de la pandemia, que nos llegó ese tipo de recursos. Y ¿cómo nos fue con la sintomatología depresiva? Teníamos un grupo control que está en azul y el naranjo en... Uy, esto es una belleza lo que le nos fue pésimo con la sintomatología depresiva. La sintomatología depresiva, si la vemos acá, está sobre el puntaje de corte en la escala de Edinburgh, sobre 10. Y baja, sin que nosotros hagamos nada. El grupo experimental, el grupo control le fue igual que el experimental. No voy a dejar la presentación hasta acá. Claro, la masa que había trabajado este día ya sabía. Estas intervenciones como más con depresión no disminuyen la depresión, disminuyen el riesgo, pica la depresión, que es detrás de lo que nosotros dábamos. ¿Qué pasó con la función reflexiva, con la mentalización de estas normas? Cuando comparamos, ahí tenemos la línea base, al término de la intervención y en el seguimiento. Vimos que ya había una diferencia acá, al terminar la intervención. O sea, básicamente llegaban antes, mejoraba la capacidad de mentalización más en el grupo experimental, ¿sí? Al término de la intervención, y luego no hay diferencia en eso. Luego se mantenían y el grupo control llegaba después. Nosotros pensábamos que esperábamos otro gráfico, la capacidad mentalizadora que se mantiene. No sabíamos muy bien qué le pasó al grupo experimental, hasta que nos pusimos a ver qué hicimos con el grupo experimental. El grupo experimental, o sea, el grupo control, perdón, nos sentamos con estas personas, se le hizo igual una intervención. Si inevitablemente tú intervienes a la gente por estar con la gente, te voy a mandar una cartilla psicoeducativa. Sí, nos dimos cuenta que servía, y servía más de lo que nosotros quisiéramos que hubiera servido, pues si no, o sea, hicimos intervención solamente por controlar. ¿Sí? Siempre pasa. Después lo descubrimos y es ético, en el fondo, que también hagamos algo en el grupo experimental. Y aquí descortamos. En esto esto tiene que ver con la sensibilidad. Estamos detrás de mejorar la capacidad de mentalización de la y la capacidad de sensibilidad. Y acá lo que nosotros encontramos es que el término de la intervención no había mayor sensibilidad en el grupo experimental. O sea, más o menos uno ve, son engañosos estos gráficos. Dice, no, mejoró, está más alto. No es eso lo que pasó. Al término de la intervención no había significativamente mayor sensibilidad, pero sí el seguimiento. O sea, esta es una competencia en el fondo, que de alguna forma se instala, creemos, más a largo plazo. Y esa era la apuesta que teníamos, que esto se instale. No nos servía que esté en el post y después caiga. Necesitamos que esto se mantenga. No hace especular, sabemos, porque el diseño no lo permite acá, saber si es que esto tiene impacto en la salud mental de los bebés. Creemos que sí, porque hay un tremendo montaña, ¿no es cierto?, de evidencia que propone que desde esta mirada, ese tipo de intervenciones que promueven la mentalización de los bebés tiene impacto positivo en la mentalización de los bebés. Esto no afecta el síntoma, afecta esta capacidad más estructural de la cual yo parece que tenía otro ejemplo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien, el tiempo se nos acabó, digamos, hasta más tiempo para preguntas, entonces quizás, no sé, si alguien tiene una pregunta, por favor, te explico para eso. Gracias, Javier. A ver, me pareció escucharte al inicio de la intervención que lo que importaba para tener un efecto era la relación. Es decir, que tú
esto significa que los niños necesariamente tenemos que tener la especialidad, sino que podríamos abrirnos con intervención terapéutica, no clínica, terapéutica, que era abrirse a profesores, trabajadores sociales, psicólogos. ¿Qué piensas de esto? Estoy totalmente de acuerdo. A ver, te voy a dar un ejemplo. Esto no es mío el ejemplo, sino que, pero creo que coincide. Primero, alguien ve en un grupo que trabaja con adolescentes trans, ¿sí? Alguien va y dice, yo necesito formarme en estos temas, porque como que no sé nada, y ahora como que aparece este tema, necesito formarme. ¿Dónde me puedo formar? No, es muy largo eso. Mejor voy a derivar a mi paciente, que de aquí a que me espere que termine el diplomado, lo derivo a un especialista. Y aquí es donde viene alguien que trabaja en este tema y le dice, no, el especialista no va a hacer más que usted, porque lo que usted sabe hacer, que es establecer una relación de trabajo colaborativa y positiva, no, eso es lo que se necesita para el cambio. No el especialista, va a perder eso. Primera cosa, ¿sí? Segundo, los contextos terapéuticos, clínicos, psicoterapéuticos, ¿verdad? Son muy caros, son extremadamente específicos, ¿sí? Y logran abordar temas de forma en que grupos de trabajo en otros contextos ya lo están haciendo de otras maneras. En la adolescencia es particularmente relevante eso. Si pensamos todo este tema de la poda neuronal y que el cerebro está súper abierto al cambio, en nosotros, ¿qué encontramos en la intervención con adolescentes? Pero bien, que puede ser tanto o más relevante que la intervención terapéutica, la presencia de una pareja, por ejemplo. Eso lo demostraron en estudios longitudinales. Desean, por ejemplo, adolescentes que encuentran un trabajo, ni siquiera estoy pensando en una intervención, un trabajo, y encuentran un buen jefe, cambian. Yo trabajé en drogas, me acuerdo, son largos los procesos de contextos de droga. Este chico se pone a pololear, cambia. Y yo no está pintado. Ya como que me molesta. Llevamos 6 meses haciendo psicoterapia y con el equipo y la polola en un mes. O sea, ¿sí? Efectivamente, lo que hoy día creo que cada vez más sabemos es el impacto que tiene en las relaciones. Y creo yo que más que la técnica que nosotros estamos desarrollando, yo creo que tiene que ver con la capacidad de reconocer que siempre estamos interviniendo, que potenciar las capacidades relacionales, en mi juicio, es tan o más relevante que desarrollar las capacidades técnicas específicas, porque en ellas es donde está el cambio. Se lo digo a los profesores, cuando dicen, no, que yo la salud mental, no sé, la gente como que se asusta un poco de la salud mental, entonces te derivan al especialista, ¿sí? Y se están perdiendo la posibilidad de hacer intervención, real intervención, porque realmente la están haciendo. Pero como aparecen estos tecnicismos, no la hago. No es que tienen que hacerle psicoterapia, no es psicoterapia, es relacionémonos de una forma positiva, a cariño, de escucho, finalmente ahí es donde está el cambio. Esos son los elementos que a mí me permiten fortalecer esta capacidad. Cuando aparece un adulto, bueno, sabemos hoy día, por la historia de resiliencia siempre tiene que haber un adulto importante, ¿no es cierto?, positivo en tu vida. No necesariamente un papá, una mamá, un adulto. La luz ya lo tiene, pero más que he dicho en muchos lados. Eso, o sea, a mí por eso me pareció cuando partí que solo puedes conversar con colegas que a veces deriva a salud mental, que está bien, que sin dificultades específicas me parece que está bien la desviación, pero que pierdan su rol dentro de todas las cantidades de cosas que pueden hacer. O sea, una persona que vive un accidente vascular, más que el terapeuta, el equipo del kinesiólogo. O sea, esa persona es la que te hace la intervención, está recuperando la movilidad de un brazo, que te responda de una forma distinta. Creo yo que, no sé si eso estará evaluado, no tengo idea, yo no me he metido en esas áreas. Pero sí lo he visto, por ejemplo, en el área de la psicología de la salud, que también es un área donde nos hemos empezado a vincular psicólogos, psiquiatras, equipos médicos, y se empieza a ver el impacto que tiene el trabajo que empiezan a tener los profesionales. Los números no los sé, tampoco
pero me hace todo el sentido de la clínica, principalmente el pensar que los otros interventores son tan o más relevantes. Bien. El Sename, las personas que son cuidadores de trato directo con niñez, están todo el día con los niños, todo el día. Entonces, yo no, a mí me parece que son un poco. Si pensamos que el cambio está porque los psicólogos, porque le hicieron psicoterapia, es porque la persona con la que están te aporta. O sea, hoy día lo están capacitando mucho. Hay esta capacitación para cuidar el trato directo, porque se sabe el impacto que tiene. Eso. Ya, Javier. Bien. Bueno, por tiempo no vamos a... Orientado justamente a la promoción y prevención de salud mental. Ese mismo contexto, ¿no es cierto? Debería analizar, ¿no es cierto? Que de hecho una de los estudiantes de primer año que es profesora, ¿ya? Año para pegar alguien de Viña. Que Que después esto mejora la relación. Bien. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los participantes. También dábamos por inaugurado el año académico de la experiencia juvenil. Si desean volver a revisar la clase magistral, lo invitamos a visitar el canal YouTube de FAXA, @FAXA y un PAC.c. La grabación de la presentación. Podemos agradecer a Javier y